Buenas tardes con todos. Mi nombre es Stephanie Pacha Serpa. Soy médico residente de segundo año de la especialidad en neonatología. En esta oportunidad voy a tratar el tema de cateterismo umbilical. En cuanto a los puntos a tratar, vienen a ser los siguientes, ¿no? La definición, indicaciones, contraindicaciones, materiales, el procedimiento y las complicaciones, ¿no? Entonces, empezando en cuanto a la definición, como su nombre lo menciona, viene a ser la canalización de los vasos umbilicales como vía de acceso al torrente vascular del recién nacido. Se considera una de las principales vías de elección en el recién nacido en estado crítico, ¿no? O también en pacientes que requieren reanimación en sala de partos. Para poder entender el trayecto de estos catéteres, debemos recordar lo que es la circulación fetal, ¿no? En donde el cordón umbilical, como sabemos, ¿no? Va a constar de dos arterias y una vena, ¿no? La vena en el trayecto va a irse hacia el conducto venoso y posterior a la vena cava inferior. Las arterias umbilicales son ramas de las arterias ilíacas internas y posterior esta deberá subir hacia la arteria ilíaca y hacia lo que es la aorta abdominal y hacia la aorta torácica, ¿no? Ese es el trayecto que normalmente deberían de seguir los catéteres para llegar a tener una posición correcta, ¿no? Como más adelante se va a mencionar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del cateterismo? Por ejemplo, en cuanto al cateterismo venoso umbilical, tenemos como acceso venoso central en neonatos con muy bajo peso al nacer, en pacientes que pesan menos de 1500 que requieren NPT, por ejemplo. Administración de fármacos en la reanimación cardiopulmonar neonatal. La introducción del catéter puede ser de 2 a 4 centímetros, en donde exista un retorno venoso, ¿no? Para la administración de los fármacos a usar en la reanimación. Administración de inotrópicos y otros fármacos vasoactivos en pacientes que se encuentran inestables. Administración de hemoderivados, realización de exsanguíneo transfusión, realización de técnica de Raskine. Esta técnica se usa, por ejemplo, en pacientes con transposición de grandes vasos, con integridad del septum interventricular, en donde se requiere que se produzca una comunicación interauricular, ¿no? En esta patología, por ejemplo. Administración de fluidos, como nutrición parenteral, como se había mencionado, ¿no? Hasta que se disponga de otra vía. Y en cuanto a las indicaciones de catéter arterial umbilical, por ejemplo, tenemos la determinación frecuente de gases en sangre arterial en recién nacidos, monitorización continua de la presión arterial, angiografía, también en reanimación, en sala de partos, ¿no? O también en sanguíneo en transfusión. En cuanto a las contraindicaciones, por ejemplo, tenemos para contraindicaciones tanto para catéter venoso como arterial umbilical, tenemos en los defectos de la pared abdominal, la onfalocele y gastrosquisis, o en aquellos pacientes que tienen patologías intestinales como peritonitis, o también, por ejemplo, en onfalitis, ¿no? ¿Y cuáles son las contraindicaciones para cateterismo arterial umbilical? Por ejemplo, tenemos compromiso vascular de miembros inferiores o en pacientes con enterocolitis necrotizante. ¿Cuáles son los materiales a usar en este procedimiento? Por ejemplo, tenemos la pinza iris, que va a ser usada para dilatar la arteria umbilical, portaguja, pinza mosquitos, una o dos pinzas americanas, una pinza de disección, una tijera, gasas estériles, hojas de bisturí, seda negra, jeringas cargadas con suero fisiológico, ¿no? Anteriormente se usaba heparinizado, pero actualmente, según los estudios, recomiendan solo con cloruro de sodio. ¿Cuáles son los catéteres a usar? El arterial, por ejemplo, en recién nacido menos de 1200 gramos se recomienda de 2.5 a 3.5 French. Mayores de 1200 gramos se recomienda de 3.5 a 4 French. Y el catéter venoso en menores de 3500 de 3.5 a 4 French y mayores de 3500 de 5 French. Y por ejemplo, el de 8 French se usa sobre todo en pacientes que van a requerir exsanguíneo transfusión, ¿no? Entonces, antes del procedimiento debemos tener todos los materiales a usar, ¿no? Que se van a requerir. Idealmente los catéteres pues deben ser radioopacos porque para poder determinar la ubicación adecuada por radiografía. Deben de ser lo menos trombogénicos, deben tener cierto grado de rigidez para poder facilitar la introducción del catéter y deben de ser termosensibles para poder disminuir el traumatismo mecánico intravascular. Entonces, ¿cómo va a ser la medida a introducir en este procedimiento, ¿no? De los catéteres?
Como había mencionado anteriormente, el trayecto por el cual deben de ir, ¿no? Se considera de que la arteria umbilical debería estar en dos posiciones, hasta en dos posiciones, ¿no? La posición alta y la posición baja. Actualmente se recomienda la posición alta, dado que la posición baja tiene un mayor riesgo de isquemia intestinal, de trombosis, ¿no? Y se debe evitar la posición entre estas ambas posiciones que mencioné, ¿no? Que se encuentra y se considera como una zona peligrosa entre, por ejemplo, el diafragma y antes de la bifurcación de la aorta. Esta zona, ¿por qué? Porque acá se encuentra el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, por lo cual esto tiene mayor riesgo de isquemia intestinal y de trombosis, ¿no? Entonces, la adecuada posición es en cuanto a la catéter arterial es en la posición alta, ¿no? Que se va a dar entre de 6 y de 9. Y la vena umbilical, la adecuada posición va a ser entre la unión entre la vena cava inferior y la aurícula derecha. Entonces, ¿cómo saber esto? Entonces tenemos unos cuadros, por ejemplo, la técnica de Dunn, que se basa en la medición entre los hombros y ombligo, en donde se cruza dos líneas paralelas a nivel de los hombros y a nivel umbilical, en donde la línea perpendicular a estas ambas líneas paralelas es la distancia hombro-ombligo. Por lo cual, esta distancia hombro-ombligo va a ser la medida según estos cuadros a usar, ¿no? Por ejemplo, en la vena umbilical, como mencionaba, debe ser por encima del diafragma y por debajo de la aurícula, ¿no? Entre la unión de la vena cava inferior y la aurícula. Entonces, en la arteria umbilical, la posición alta, ¿no? Es entre el diafragma y la válvula aórtica, y la posición baja es por debajo de la bifurcación de la aorta, pero que actualmente no se recomienda, se prefiere en todo caso la posición alta. Y la otra técnica es con la fórmula de Chukla, en donde usa fórmulas en cuanto a su peso al nacer del bebé. La más usada es, por ejemplo, esta de acá, del cuadro, en donde el peso al nacer por 3 más 9 viene a ser la medida a introducir en el catéter arterial, y en el catéter venoso la medida a introducir viene a ser el resultado del catéter arterial entre 2 más 1, ¿no? Son las medidas a introducir de los catéteres. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, la posición alta que había mencionado, entre el de 6 y de 9, y la posición baja de la arteria umbilical, del catéter arterial umbilical es de L3 y L5. ¿Y cuál va a ser el procedimiento o cómo se va a llegar, ¿no? Se considera de que va a ser formado por un equipo humano, que va a estar compuesto por el neonatólogo, el ayudante y la enfermera, ¿no? En donde se debe hacer un lavado quirúrgico de manos, se debe usar gorro, mascarilla, bata estéril y guantes estériles, se debe restringir la circulación del personal, se debería de realizar un checklist y bueno, luego posteriormente se debe comprobar el estado normotérmico del paciente, ¿no? Entonces se procede a hacer lo que es la asepsia del muñón con clorhexidina que se recomienda. Se debe colocar los campos estériles, colocar los materiales, todos los materiales a usar, dentro de ellos el campo fenestrado periumbilical, ¿no? Y realizar el procedimiento. Entonces el procedimiento se va a empezar con comprobar al recién nacido normotérmico, una adecuada posición, con la posición del neonato en posición de supino. Se debe tratar de inmovilizar los miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? La asepsia del muñón con clorhexidina, y se debe ligar la base de cordón para evitar sangrados, ¿no? Con una seda negra, o algunos realizan una jareta con la seda negra. Entonces, posteriormente se va a proceder a lo que es el cortar el cordón umbilical a 1 centímetro de la base, en donde se va a verificar los componentes del cordón umbilical, ¿no? Las dos arterias y la vena, generalmente la vena encefálica, como se había mencionado, y su trayecto va a ser anterior. Y la arteria umbilical, su trayecto va a ser posterior, ¿no? Para subir por la aorta abdominal y hasta la aorta torácica. Entonces, una vez que se identifican los vasos sanguíneos, se procede con la pinza iris a dilatar lo que es la arteria umbilical, ¿no? La pinza iris cerrada se procede a introducir y a dilatar por un tiempo de 30 segundos a 1 minuto. Y se procede a colocar el catéter, ¿no? Y ahí se verifica su trayecto
y posteriormente se procede de igual manera a realizar el cateterismo venoso. De igual manera se coloca según la distancia a introducir, según las fórmulas mencionadas anteriormente, y se comprueba el retorno, ¿no? Tiene que haber tanto la introducción del cloruro de sodio como el retorno del catéter. Y posteriormente se procede a lo que es la fijación, ¿no? Entonces, como se mencionó, a 1 centímetro se corta, se visualiza los vasos, con la iris cerrada se procede a dilatar y se introducir 0.5 centímetros aproximadamente la arteria, y luego se procede a colocar los vasos, ¿no? Una vez que se coloquen en la posición según las fórmulas o la tabla que se llega a usar, se procede a fijar, ¿no? Debemos de tener en cuenta que una vez fijadas, no se puede retirar, no se puede, perdón, introducir los catéteres, ¿no? Entonces, una vez que se puedan verificar por radiografía, se puede extraer los catéteres a cierta distancia, sin embargo, no se pueden introducir por el mayor riesgo de infección que pueda haber. Entonces, la fijación tenemos, por ejemplo, la convencional, ¿no? Que se basa en cintas adhesivas en forma de un puente, ¿no? Ese se usa, por ejemplo, para vigilar el cordón umbilical, permite cuidados habituales y favorecer el secado. Tenemos, por ejemplo, las radiografías en donde se ve una adecuada posición de los catéteres. Como mencionaba, el catéter venoso es anterior y debe ser por encima a 1 centímetro del diafragma, se considera, y el catéter arterial es posterior, ¿no? Que debe estar en la posición alta, idealmente de 6 de 9. Y tenemos, por ejemplo, estas radiografías en donde existe una mala colocación o un mal trayecto del catéter venoso, ¿no? Por ejemplo, en este trayecto tenemos un catéter tenemos, por ejemplo, en la vena hepática y acá en la vena porta izquierda, ¿no? Que tienen un mayor riesgo de trombosis. Debemos de recordar que durante la introducción del catéter venoso, por ejemplo, tiene dos pasos de receso, ¿no? Umbilical. El primero viene a ser el proceso por las venas portales derecha e izquierda, ¿no? Que es lo de acá, y el segundo receso es las venas hepáticas derecha e izquierda, ¿no? En donde cuando ocurre este falla en el trayecto del catéter, pues tienen estas malas posiciones que pueden ocasionar complicaciones, ¿no? Y se recomienda retirar. Dentro de las complicaciones, como se mencionaba, por ejemplo, tenemos el catéter arterial, puede ocasionar vasoespasmo, isquemia, trombosis a nivel de los miembros inferiores y glúteos e infección. Y el catéter venoso, por ejemplo, tiene un mayor riesgo de tromboembolismo, perforación del peritoneo, hipertensión portal, neumopericardo y arritmias cuando están intracardíacos. Debemos recordar que los catéteres se recomienda el retiro en los 7 primeros días, ¿no? Posteriores al 7º día se recomienda retirar los catéteres por un mayor riesgo de infección. Bueno, eso es todo en cuanto a mi exposición. Espero que les haya servido, ¿no? Gracias.